Dice la palabra en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, es decir, sobre una roca, sobre un lugar seguro, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Vamos a ir al versículo 17, que es el último versículo de este salmo. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El domingo pasado yo les hablaba y les decía que esperar pacientemente en Dios es una decisión que usted y yo debemos de tomar. El futuro es nuestro amigo cuando Jesús es nuestro Señor. Cuando Cristo es el Señor de tu vida, cuando usted encuentre en la Biblia hablando de Dios como Señor, se está refiriendo a que Dios es el que gobierna. Jesucristo es nuestro Salvador, porque Él nos salvó. Pero Jesucristo es también nuestro Señor, porque Él es el que nos gobierna. Él es el que manda. Él nos compró al precio de su sangre. Hay muchos creyentes que tienen a Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor. La palabra en Romano es clara. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, hay que confesar y hay que creer, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Es decir, que Cristo no solo es mi Salvador, sino que también es mi Señor, es el que me gobierna, y yo debo de sujetarme a su palabra, porque su palabra es su voluntad revelada para mí. Y cuando el futuro, ahí dice, el futuro es nuestro amigo, cuando Jesús es nuestro Señor. Escribí acá, si Cristo es el que gobierna mi vida, yo no tengo que tener temor al futuro. Si Cristo es el Señor de mi vida, yo no tengo que tener temor a lo que me va a ocurrir mañana, la próxima semana, en el resto del año, en los próximos años, porque cuando Cristo es el Señor de tu vida y de mi vida, Él se encarga de nuestro futuro. Y cuando nuestra travesía de fe termine, porque la vida acá en la tierra va a terminar, esto es una travesía de fe, tú y yo solo somos extranjeros, peregrinos, estamos de pasada, y cuando nuestra travesía de fe termine, siendo Cristo el Señor de nuestra vida, vamos a mirar hacia atrás y descubriremos que la bondad y el infalible amor de Dios nos ha seguido todos los días de nuestra vida. Cuando Cristo es mi Señor, el futuro es mi amigo. Y cuando terminemos esta travesía y miremos hacia atrás, lo que vamos a ver son muestras de amor y de bondad de Dios hacia nosotros. Hermano, la presencia de Dios es tan real en sus hijos que Él deja y ha dejado y dejará en ti y en mí huellas eternas, benditas huellas del amor y de la bondad de Dios para conmigo, siendo yo débil, pecador, no teniendo virtud
alguna, Él me ha amado eternamente y me cubre cada día con su bondad, con su gracia y con su misericordia. Quizás en el presente las cosas no se vean de esa forma, pero hermano, no te enfoques en el presente, enfócate en el Dios que es dueño del pasado, del presente y del futuro. Porque muchas veces tú y yo, en el presente que estamos viviendo, en este presente de crisis, no. Si uno se enfoca en el presente, ¿qué le pasa a uno? Uno se llena de miedo, uno se esconde, uno se deprime. Pero hermano, ¿sabes qué? Tal vez en este presente que tú estás viviendo, las cosas no se vean de la manera en que yo lo había dicho anteriormente. Pero cuando lleguemos a la casa del Padre, ¿cuántos deseamos llegar a la casa de nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos tenemos esa esperanza que un día vamos a estar en la casa del Padre? Aleluya. Dice la palabra que Él ha ido a preparar morada para nosotros, que Él está preparando un lugar para ti y para mí, donde no habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni lágrima, ni pecado, ni sufrimiento, ni adversidad. Cuando tú y yo lleguemos a la casa de nuestro Padre y miremos hacia atrás, nos vamos a regocijar y vamos a decir, ¿sabes qué? Valió la pena esperar pacientemente en Jehová. Cuando tú y yo estemos con el Señor en la casa de nuestro Padre, usted va a decir, valió la pena esperar en Jehová. Valió la pena dejar que Dios decidiera por mí. Como dije, Dios trabaja bien diferente a cómo funciona este mundo. Miren, Dios cuando llamó a Abraham, que no se llamaba Abraham, sino Abraham, y a su esposa Sarai, Abraham tenía 75 años. Y Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham y Sara estuvieron 25 años. Dios esperó 25 años antes de que naciera aquel hijo anhelado, el hijo de la promesa, para que naciera Isaac. Ya Abraham tenía 100 años y nace Isaac, y Dios esperó, y pasaron después 40 años en que Isaac creció, y Dios le dio como regalo a su esposa llamada Rebeca. ¿Cuántos podemos decir hoy, pastor, así como Dios le regaló a Isaac a aquella mujer llamada Rebeca, que cuando la vio de lejos, a pesar de que él tenía un presente muy triste porque su mamá había fallecido, y cuando él la vio, ella lo consoló y se amaron? ¿Cuántos podemos decir hoy, Dios me ha bendecido igual que Isaac, porque mi esposa es ese instrumento de Dios que me consuela cuando estoy triste, que me levanta cuando estoy desanimado y que me llena de gozo? Pasaron 40 años, se casan Isaac y Rebeca, y tenían el mismo problema que tenía Sara. Rebeca era estéril. Y después que se casan, ¿saben cuántos años pasaron? 20 años para que Rebeca saliese embarazada. Y nacen, ¿y saben quién? Nacen Jacob y Esaú. Es decir, que si usted cuenta los 25 años para que naciera Isaac, los 40 años para que Isaac creciera, los 20 años después de casado para que naciera Jacob, ¿saben cuántos años pasaron? 85 años, hermano, transcurrieron para que Jacob naciera. Y Jacob fue el padre de aquellos 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. Y después transcurrieron varios siglos para que una mujer llamada María, una joven llamada María, tuviese el privilegio de dar a luz al Hijo de Dios. Porque Dios no tiene afán, ni está desesperado. ¿Cuántos lo creen? ¿Saben lo que dice la palabra en el Salmo 31, versículo 15? En tus manos están mis tiempos. Gloria al Señor. La Biblia nos enseña que nuestros tiempos están en las manos ¿de quién? De Dios. Tus tiempos, mis tiempos están en las manos de Dios.
sean tiempos buenos o sean tiempos malos, sean tiempos de abundancia o tiempos de necesidad, sean tiempos de salud o tiempos de enfermedad. Hermano, tus tiempos y mis tiempos están en las manos de Dios. Por lo tanto, iglesia, yo te animo, yo te invito a que confíes en Dios, que el mensaje del presente sea más fuerte que el mensaje eterno de Dios. Usted y yo tenemos una opción: o escuchamos al mensaje del presente, que cuál es pandemia, COVID, Omicron, no sé cuántas cosas más que existen, que son reales, que nos hacen estar con una máscara, mantener la distancia, limpiarnos las manos no sé cuántas veces. Eso es una realidad. Pero el mensaje del presente no puede ser en mi vida más importante, no puede ser más fuerte que el mensaje eterno de Dios, que es el que permanece para siempre. Y si la Biblia me dice que mis tiempos están en sus manos, yo voy a confiar. Y Él se encargará de estar conmigo, Él se encargará de estar contigo en cada tiempo. Lo que tenemos es que tomar la decisión que tomó el rey David, de esperar pacientemente a Jehová. Es decir, que David esperaba que Dios viniera y lo librara. Él esperaba que Dios viniera y lo salvara. Él esperaba que Dios viniera y lo rescatara. La palabra nos enseña en Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La Biblia habla de lo importante que es ser paciente. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay muchas batallas en tu vida y en mi vida que para poder alcanzar la victoria necesitamos ¿qué cosa? Tener paciencia. Esperar pacientemente es una virtud que viene de Dios, es parte del fruto del Espíritu Santo, pero la palabra enseña que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos 15, 5. Miren lo que la palabra enseña. En Romanos 15, 5, Pablo describe a Dios como el Dios de la paciencia y de la consolación. Habla de Dios como el Dios de la paciencia y de la consolación. Hebreos capítulo 10, versículo 36, para que usted vea que David estaba en sintonía con la palabra. La decisión que había tomado David era una decisión correcta espiritualmente, que fue la de esperar pacientemente en Jehová. Hebreos 10:36, gloria al Señor, porque os es necesaria la paciencia. Es necesaria. Dios nos ha dado promesas que para que se cumplan en ti y en mí, que para poder recibirlas, hermano, es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no es haciendo lo que yo quiera, debo de ser paciente, hacer la voluntad de Dios, y entonces voy a obtener ¿qué cosa? Porque muchas veces queremos obtener la promesa sin hacer la voluntad de Dios. Las promesas de Dios están ahí en la Biblia para usted y para mí, pero para poder obtenerla, yo debo de hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y yo debo de tener paciencia. Santiago 5:7. Santiago nos pide que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Miren qué importante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, el campesino, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Cuando usted mira el cumplimiento de las profecías que hablan de la venida de Cristo, hermano, tenemos que estar conscientes de que Cristo está a las puertas. Nadie sabe ni el día ni la hora, ni aún los ángeles del cielo. Y el Salmo 41, ahora sí, pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabía usted que hay situaciones en nuestras vidas en las cuales Dios es el único que nos puede ayudar? Por eso, amado hermano, que hoy me estás escuchando a través de las redes sociales, quiero decirte algo, hermano,
clame a Dios, hermano, busque de Dios, hermano, confíe en Dios, porque Dios no te va a abandonar.